Hola a todos, y en este vídeo vais a ver un trocito de nuestras reuniones técnicas semanales. Un problema que siempre nos encontramos en la mayoría de las etiquetas de los clientes es que ellos lo que intentan es vender su producto. Entonces, la intención siempre es o incluir una imagen o alguna mención que tiene que hacer referencia a lo que ellos quieren vender. Si el producto es para la atención o para el colesterol, pues intentan hacer alguna mención de ese tipo para que el consumidor, cuando va a comprar, sepa lo que está comprando. Entonces ahí siempre se encuentra el problema de que no todas las imágenes se pueden incluir o no todas las frases se pueden poner, y ahí es donde tenemos que nosotros entrar y buscar una solución, pues incluir algún claim que exista autorizado, que esté aún pendiente de revisión por la EFSA, para intentar defender esa imagen, y si fuese indefendible, digamos, la imagen, pues buscar una alternativa en la que ellos luego no tengan problema al comercializar el producto. Luego también lo que yo he visto, que aunque añada la declaración de propiedades saludables y que defienda tanto la imagen en base a la normativa, los inspectores también se meten mucho en el que cumpla con la aclaración que indica el 1924 de destacar la importancia de seguir una dieta variada, equilibrada, en estilo de vida saludable, aunque ya contengan la advertencia obligatoria de complemento alimenticio. Sí. Entonces eso también es un punto muy importante que se suelen meter y tendríamos que tener en cuenta. Lo que yo me gustaría aportar es que el tema de los claims es muy importante tanto en la etiqueta como en las páginas web, porque cuando se hacen notificaciones de productos, los inspectores, además de revisar la etiqueta, en los claims que estamos diciendo, también se fijan en cómo anuncian el producto a través de la página web o de cualquier otro tipo de publicidad, porque afecta al etiquetado y a cualquier medio de publicidad. ¿Qué pasa? Que yo siempre te digo a los clientes que tenemos que trabajar nosotros como técnicos, como abogados casi, junto con su departamento de marketing. Es un trabajo conjunto para buscar el equilibrio perfecto, porque al final nuestro cliente tiene que vender. Tenemos que ayudarle a vender. ¿Cómo se vende? Teniendo un etiquetado, una página web que sea súper llamativa, que al cliente le llame la atención, porque ante dos productos con la misma composición, al final la caja, el color, la imagen, es lo que te decanta al consumidor a adquirir un producto u otro. Y ese es el trabajo conjunto que hay que hacer con el departamento de marketing del propio cliente, y nosotros asesorar para hacerlo de la manera más creativa y más llamativa posible, pero siempre dentro de la legalidad y cumpliendo con los claims y con la normativa de claims de la EFSA que tenemos que aplicar. Hacer un trabajo conjunto siempre entre nosotros y el departamento de marketing, tanto en etiquetas como en página web o cualquier medio de publicidad. Cada vez son más los clientes que nos preguntan por hacer auditorías de la web, porque los inspectores, cuando ponen requerimientos sobre las etiquetas, también se meten en las páginas web y bloquean páginas web. Entonces es muy importante y está unida a los del día, porque si incluso tienen declaraciones saludables no autorizadas en la web, les bloquean la web, tienen que cambiarla e incluso se pueden iniciar procedimientos sancionadores con sanciones importantes, de manera que no es un tema tontería, que es que está a la orden del día y muy frecuente. Cuando recibimos un requerimiento de sanidad por la notificación de un producto, pues siempre hay que informar al cliente, ¿no? No sé cómo lo hacéis. Ver si tiene o no razón la administración, porque muchas veces lleva razón y tienes que decirle al cliente, oye, mira, vamos a callarnos, vamos a hacer lo que dicen, o porque es más práctico. Hay veces que no llevan razón y entonces siempre podemos hacer un escrito de alegaciones, defender los intereses del cliente, que no siempre por venir de la administración lleva el inspector razón. Habrá que ver caso por caso. No sé si habéis tenido algún caso recientemente. A mí recientemente me ha pasado que, además de las declaraciones de propiedades saludables de 432, están las que están on hold por la EFSA, que están pendientes de estudio. Entonces, muchas veces no se tiene el conocimiento de que esas declaraciones de propiedades saludables se pueden añadir en el etiquetado siempre y cuando cumpla con los requisitos específicos que la EFSA dice que está en estudio, que tiene que cumplir para poder aplicarla. Y muchas veces, aunque esté on hold, nos llegan requerimientos diciendo no puede utilizarla, quitarla o cambiarla, o incluso una imagen de un ojo que, aunque ponga la declaración de propiedades saludables de alguna vitamina o mineral que alegue un efecto beneficioso sobre la salud visual, etcétera, aunque pongan la declaración y haga referencia a la imagen, siempre dicen que no te vale. Entonces tenemos que alegar que esa declaración de propiedades saludables defiende la imagen, como ha dicho Eli al principio, y cumple legalmente con todo. Sí, además, eso es algo que últimamente a mí también me están llegando muchísimos requerimientos de eso. Es decir, son requerimientos por parte de los inspectores en el que los inspectores digan una cosa, claro, nosotros lo estudiamos, tenemos que ver si eso es correcto o no es correcto, y últimamente sí es cierto que los requerimientos me están pidiendo
que las declaraciones de propiedades saludables que se indican en el etiquetado de los complementos alimenticios de nuestros clientes deben de demostrar que cumplen con esas especificaciones que dice la EFSA. Por ejemplo, la salvia officinalis contribuye al sistema inmunitario. Vale, pero es que para poner esa declaración la EFSA te dice que tienes que utilizar un extracto seco que tenga como mínimo 300 miligramos al día de salvia officinalis. Si el complemento alimenticio que nosotros hemos notificado tiene 250 miligramos, ya no cumple para poder poner esa declaración. Entonces también eso hay que tenerlo muy en cuenta y es muy importante. Incluso fijaros una vez, que esto además es verídico, ¿no? Un cliente de Cádiz por una vitamina B6, yo no recuerdo la vitamina, pero el inspector le hacía un requerimiento y diciéndole que no podía comercializar el producto porque confundía el VRN con el valor mínimo. Exacto. Es que eso, ¿os acordáis? Eso fue hace ya unos cuantos años que dice, de mi vida, pero si es que esto lo sabe cualquier persona, pues tuvimos que poner un recurso de alzada para ir al órgano jerárquicamente superior para que le dijeran, no, mira, que es que no tienes ni idea de lo que es un VRN a lo que es el valor mínimo de la vitamina. Y claro, ¿qué pasó? Que el cliente tuvo que retirar el producto del mercado no sé cuántos días hasta que esto se resolvió, generándole perjuicios, de manera que hay que tener cuidado, que muchas veces es que no tienen por dónde cogerla, otras veces sí, otras veces los inspectores lo normal es que sepan de lo que están hablando, pero sí que es verdad que en algún momento podemos ver algún caso que digan, es que no tiene ningún sentido. Pero el cliente hasta incluso ya dudaba, ¿no? De decir, pero bueno, si claro, el inspector y tú me dices que seguro que no, pues sí, es que, no sé, en fin, que cada caso y cada inspector es... Hombre, claro, es que normalmente tienen unos estudios, un conocimiento y seguramente haya que ponerlo en valor, pero otras veces... Al final también los inspectores no solamente tratan con complementos alimenticios, es que tienen que ir a una granja o tienen que ir a una fábrica de cualquier tipo de alimento y no complemento alimenticio. Entonces al final, al ser un sector tan específico, con tanta normativa y tal, también está implicado que sepan de absolutamente todo, porque es imposible. Claro, de hecho hay veces que los propios inspectores lo dicen, es decir, darnos un poco de margen o de tiempo porque el agua debe venir y estoy, claro, y estoy manejando el campo de los complementos alimenticios, entonces claro, hay veces que los propios inspectores pues no saben, ¿no?, al completo la normativa, pero claro, sí que es cierto que cuando un cliente recibe un requerimiento por parte del inspector, el cliente dice, se asusta. Claro, si me lo ha puesto un inspector es porque el inspector lleva razón. Claro. Y también por el cambio de normativa, así que hay un cambio constante de normativa que muchas veces incluso nosotros, obviamente el mismo día no lo vamos a saber, pero está el catálogo de unos alimentos que cambia. Totalmente, y ahí tenemos mucha inseguridad. Y yo eso es que de verdad me gustaría que fuera de otra manera, pero cuando cambien el catálogo de Novel Food de un día para otro, con el 5-HTP, ahora cambia también el cannabis sativa, creo. Sí. Yo qué sé, de un día para otro te cambian la historia, sin previo aviso, sin un reglamento que lo regule, sino simplemente un catálogo. Y pum, entonces eso genera inseguridad tanto al cliente, supongo que también a la administración y a nosotros como asesores de esos clientes. Sí, a mí me pasó una vez que revisé un nombre científico de una planta que estaba permitido, lo revisé por la mañana y por la tarde lo miré y ya era Novel Food. Y no me había dado tiempo a notificarle por la mañana y ya tuve que rehacer la revisión porque dije, ya no puede, desde hace cuestión de 3 horas, pero no puede. Esto es tremendo, esto yo de verdad, esto a mí me disgusta muchísimo porque no puedes tener seguridad en lo que estás diciendo. Hombre, sabes que en regular una normativa, un reglamento europeo, o cualquier directiva, o... Pero muchas veces tampoco da previo aviso. Es verdad que luego son relativamente permisivas la administración a la hora de cuando hay un cambio, que no hay un reglamento de aplicación, que te está marcando unas pautas de periodo de transición y tal, como pasa con el catálogo de la EFSA o como nos pasó con el límite de la vitamina B6 el año pasado, pues dan un margen para que las empresas pues, agoten stock, cambien la formulación. Pero claro, dan un margen relativo, porque la vitamina B6 cambió casi hace un año ya, porque fue junio, julio del 23, y ya sí estamos encontrando casos de inspecciones en las que están yendo a eso en concreto. Pero el problema es que esa varios clientes que comenta no está en una normativa, que tú sepas, hasta la fecha... Son publicaciones de la EFSA en las que la recomendación baja. Claro, y tenemos un tiempo que ¿cuál es el periodo de transición? No se sabe. 2 meses, 6 meses, que no tenemos... Se sabe. Pero no se sabe desde... Yo he hecho consultas trasladadas a ESAN directamente, en la que te dice, bueno, los clientes están reformulando o están adaptando, pero ni ellos se mojan en decirte en 6 meses tienes que tenerlo, porque no está regulado realmente. Normativa, necesitamos más regulación y saber a qué atenernos. Sí, pero si luego para que las normas sean las mismas para todos, porque ¿por qué un cliente sí y otro no? Y que luego se ha fabricado y tiene, no sé, 1 millón de euros de fabricación y luego ¿cómo vende eso? No puede, no tiene más tiempo para porque vender. depende muchas veces hasta el mismo producto, una misma etiqueta revisada por 2 inspectores diferentes. Uno que tiene en el mercado y otro se lo retiran del mercado. Entonces el cliente te llama, ¿y por qué la competencia lo tiene en el mercado y yo no?
pues hijo mío, ¿por qué te ha tocado otro inspector? Y eso, Claro, desgraciadamente, pasa es así. muchísimo. Eso es El tema así. de por un inspector u otro, siempre te ponen el ejemplo, ¿no? De, oye, pues mira, este lo está vendiendo, oye, este puede, oye, vamos a seguir adelante ya, pero realmente no está cumpliendo con la normativa. Luego puede ir un inspector, ¿no? Y decirse, alto. Y tú lo que dices, vale, igual yo qué sé, fabricado 1 millón de botes y ¿de qué es la responsabilidad, eh? Así es, yo a veces le digo al cliente, te estás saltando un semáforo en rojo. Dependiendo del semáforo, te lo estás saltando en la Gran Vía o en Claro. un vuelo de la Alpujarra. Claro. El semáforo te lo estás saltando en rojo. Tienes el riesgo de que te pillen. Asume el riesgo que tú quieras. Porque muchas veces los clientes no quieren hacer caso a tus recomendaciones porque la competencia no lo tiene. Porque luego no venden. Claro, porque Claro. quieren vender. Pero claro, dices, pues la competencia, o tú si no lo haces, te vas a saltar el semáforo en rojo. Ahora, ¿qué tipo de semáforo? ¿Este de Doctor Dolores? ¿O en la Gran Vía? ¿O en un vuelo perdido? Pues ya depende del riesgo que estés asumiendo. Pero sí, es injusto. También depende un poco del criterio de la persona que esté ahí leyendo la normativa y revisando la etiqueta, porque es que al final no deja de ser una ley y cada uno lo entiende y lo interpreta de una manera diferente. Sí, de hecho a mí eso me ha pasado, vamos, personalmente con varios inspectores. Es decir, de tener un cliente con una misma etiqueta que le han revisado 2 inspectores diferentes de la misma consejería y un inspector opinaba una cosa y otro inspector opinaba otra. Y es sobre un reglamento, es decir, que no es ni siquiera un estudio, es decir, es un reglamento europeo de aplicación para todos los países de la Unión Europea y un inspector en un artículo pensaba que era una cosa, lo que había que poner en la etiqueta, y otro inspector pensaba que era otra.